Imagina un mundo sumido en la oscuridad de la guerra, donde cada día trae consigo nuevos desafíos y donde el ingenio, el valor y a veces la desesperación conducen a invenciones y estrategias que alterarían el curso de la historia. Desde máquinas codificadoras secretas hasta engaños estratégicos, tesoros ocultos y valientes actos de resistencia, estos elementos no son solo piezas de un pasado lejano, son hilos que tejen nuestra realidad presente. Hoy nos embarcamos en un viaje a través del tiempo para desvelar los 10 hallazgos más increíbles de la Segunda Guerra Mundial. La máquina Enigma. Imagina una máquina capaz de guardar los secretos más oscuros de una guerra. La máquina Enigma fue esa joya encriptadora. Considerada indescifrable, esta máquina codificaba los mensajes más secretos del Tercer Reich. Pero, ¿cómo se sentirían los aliados al descifrar lo indescifrable? Gracias a Alan Turing y su equipo, este rompecabezas se convirtió en la clave para adelantarse al enemigo. Este logro no solo fue decisivo para el curso de la guerra, permitiendo a los aliados anticiparse a las estrategias alemanas, sino que también fue el amanecer de la era digital. ¿Podemos medir realmente el impacto de Turing en nuestro mundo actual? El ejército fantasma. ¿Puedes creer que inflables y sonidos grabados podrían engañar a un ejército? El ejército fantasma, una ingeniosa creación de los Estados Unidos, fue una obra maestra de engaño y estrategia. Compuesto por tanques inflables, aviones de madera y emisiones de sonido grabadas, este ejército engañó a las fuerzas del Eje haciéndoles creer en la presencia de grandes contingentes aliados donde solo había sombras. Más que tanques y soldados, fue un espectáculo de ingenio y astucia. ¿Cuántas vidas se salvaron gracias a este engaño magistral? Esta estrategia nos enseña que, a veces, la inteligencia supera a la fuerza. El oro de Yamashita. El oro de Yamashita, más que un tesoro, es un enigma envuelto en leyendas. Se cree que este vasto tesoro fue acumulado por las fuerzas japonesas durante la guerra, extraído de las riquezas de Asia y escondido en lugares desconocidos, posiblemente en Filipinas. A pesar de las extensas búsquedas y las especulaciones, el oro sigue siendo un misterio, sin confirmación de su existencia. ¿Cómo cambiaría nuestra comprensión de la guerra si este oro fuera encontrado? El oro de Yamashita simboliza no solo la brutalidad y el saqueo en tiempos de guerra, sino también la perpetua búsqueda humana de fortuna y misterio, alimentando leyendas y expediciones que continúan hasta el día de hoy. La Sala de Ámbar. Perdida pero nunca olvidada, la Sala de Ámbar, a menudo denominada como la octava maravilla del mundo, era una obra maestra del arte decorativo, hecha enteramente de ámbar, oro y piedras preciosas. Originalmente instalada en el Palacio de Catalina, cerca de San Petersburgo, fue saqueada por los nazis en 1941 y trasladada a Königsberg, actual Kaliningrado. Su desaparición es como un eco de una era perdida. ¿Qué historias podría contar si fuera redescubierta? Su búsqueda continúa siendo un viaje hacia nuestro pasado cultural. Los archivos de Bad Arolsen. Los archivos de Bad Arolsen en Alemania son un testimonio crucial de los horrores del Holocausto. Este vasto archivo contiene más de 30 millones de documentos que detallan las persecuciones, el trabajo forzado y los asesinatos cometidos por los nazis. Revelados al público en 2007, estos documentos proporcionan una visión de la escala y la meticulosidad con la que se llevó a cabo el genocidio. Los archivos de Bad Arolsen no son solo papeles y tinta, son las voces silenciadas del Holocausto. Al revelar estos documentos, enfrentamos la cruda realidad de un genocidio meticulosamente registrado. ¿Cómo podemos usar esta memoria para prevenir futuras atrocidades? Los rollos del Mar Muerto. Aunque no directamente relacionados con la Segunda Guerra Mundial, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1947, cerca de Qumran, en el desierto de Judea, tuvo un impacto monumental en la comprensión de la historia antigua y las religiones abrahámicas. Estos textos, que incluyen algunos de los manuscritos bíblicos más antiguos conocidos, ofrecen una visión única de las prácticas y creencias de los grupos judíos de la época. Los rollos del Mar Muerto no solo han enriquecido nuestro conocimiento del judaísmo y el cristianismo primitivos, sino que también han reavivado debates sobre la interpretación y el significado de los textos sagrados. Naufragio del USS Indianapolis. El USS Indianapolis,
un crucero de la Armada de Estados Unidos, jugó un papel crucial en la Segunda Guerra Mundial al entregar componentes críticos para la primera bomba atómica a la base aérea de Tinian. Tras cumplir su misión, fue torpedeado por un submarino japonés en julio de 1945, hundiéndose en solo 12 minutos. Lo que siguió fue una de las peores tragedias en la historia naval de EEU, con muchos de sus tripulantes perdidos en el mar durante días sin rescate, enfrentando la deshidratación, la exposición y los ataques de tiburones. El USS Indianapolis es una historia de heroísmo y tragedia en el mar. El diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank es un puente entre dos mundos, uno de inocencia y sueños, y otro de horror y persecución. Escrito por una joven judía escondida con su familia en Ámsterdam durante la ocupación nazi, este diario ofrece una perspectiva íntima y humana de los horrores del Holocausto. Publicado por su padre, el único sobreviviente de la familia, después de la guerra, el diario ha llegado a simbolizar la voz de los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto. Ana Frank, con sus sueños, esperanzas y miedos universales, se convierte en una figura emblemática de la resistencia y la resiliencia humanas en medio de la opresión más extrema. Medicina y experimentos médicos. La Segunda Guerra Mundial fue un periodo de contrastes agudos en el campo de la medicina. Por un lado, los experimentos médicos del régimen nazi, llevados a cabo en campos de concentración, representan uno de los capítulos más oscuros y atroces de la historia médica. Estos experimentos, realizados sin consentimiento y en condiciones inhumanas, causaron sufrimiento inmenso y la muerte de miles de prisioneros. Por otro lado, la urgencia de salvar vidas en el frente impulsó innovaciones significativas. El desarrollo y la masificación de la penicilina, por ejemplo, revolucionaron el tratamiento de infecciones bacterianas, salvando incontables vidas. Así, la guerra no solo expuso la capacidad humana para el mal, sino también su habilidad para avanzar rápidamente en la ciencia médica en momentos de necesidad. ¿Cómo equilibramos este legado, reconociendo tanto los avances como los horrores cometidos en nombre de la ciencia? Comunicaciones y estrategias militares. Finalmente, la Segunda Guerra Mundial fue un periodo de evolución radical en las comunicaciones y estrategias militares. La guerra aceleró el desarrollo de tecnologías como el radar, crucial para la detección de aeronaves enemigas y la defensa aérea. Además, el uso de la radio y el cifrado de comunicaciones jugó un papel fundamental en la coordinación de operaciones militares y la inteligencia. Estas transformaciones no solo fueron decisivas para el resultado de la guerra, sino que también establecieron las bases de las tácticas militares modernas y la guerra electrónica, marcando el inicio de una nueva era en la ciencia de la guerra. Al concluir nuestro viaje a través de los misterios y los descubrimientos de la Segunda Guerra Mundial, nos enfrentamos a un mosaico de la naturaleza humana, su capacidad para la innovación y el heroísmo, pero también para la crueldad y el engaño. Estos 10 hallazgos no son solo capítulos de un pasado lejano, son lecciones que nos desafían a mirar hacia el futuro con una comprensión más profunda de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Desde la sala de ámbar perdida hasta el valiente testimonio de Ana Frank, cada historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, hay destellos de esperanza, coraje y genio humano. La historia de la Segunda Guerra Mundial es, en muchos aspectos, una historia de extremos: la oscuridad de la guerra y el brillo de la resistencia, la tragedia del conflicto y la promesa de la innovación. A medida que avanzamos en nuestro propio tiempo, lleno de sus propios desafíos y misterios, llevamos con nosotros estas lecciones del pasado. Recordamos los horrores para no repetirlos, celebramos los actos de valentía y resistencia para inspirarnos, y miramos hacia los avances y descubrimientos con la esperanza de un futuro mejor.